En esta mañana quisiera que... ¿Está muy alto? O tal vez acá algún... todavía están encendidos los... ¿no? Bueno, creo que sí está bien. Hemos estado en la Santa Cena la semana pasada y espero de que se hayan gozado con ella, y obviamente es algo que deberíamos de hacer más seguido, pensaría yo, pero lo tenemos planeado de esa manera y vamos a continuar así. Y eso nos lleva a otro punto acá que estuve meditando, porque no sabía que continuar si me metía de regreso a Génesis, lo cual es lo más fácil para mí ahorita, pero dije no, como que tengo que traer algo que tenga que ver con nosotros, con cada uno de nosotros, y en el sentido del cuerpo de Cristo que somos, y cómo formamos ese cuerpo tan precioso que es la iglesia, y teniendo en mente de que la iglesia es de Dios y que las puertas del Hades, dice la palabra, no prevalecerán contra ella. Cuando leemos eso nos da obviamente la idea, o tal vez la seguridad, de que Dios está en control de su iglesia, Él la cuida, y no hay nada que Él no permita que le pase, que le va a pasar, pero tampoco no hay nada que pudiera pasarle que va a pasar y que Él no esté involucrado. Entonces, en pocas palabras, la iglesia ha tenido un caminar desde su inicio en el cual encontramos estos altos y bajos, ¿sí o no? En la historia de la iglesia encontramos esto, y no va a cambiar. Creo que eludí temprano de que si la iglesia no tiene problemas, ¿cómo puede madurar? Si ustedes como parejas o como familias no hay roces de vez en cuando, ¿cómo pueden saber ustedes la necesidad de los demás? Entonces, en 1 Corintios 11, Pablo lo dice muy claramente en los versículos, si no me equivoco, 16, 17, donde habla acerca de que divisiones en las iglesias son parte de ella, porque es así como se pueden ver los que están aprobados y los que no están aprobados. Entonces la iglesia tiene que pasar por estos procesos o estos ciclos de madurez, porque tenemos que crecer. Yo esperaría de que cada uno de ustedes que están acá, que son creyentes y que tienen los años que tengan, yo me imagino de que ustedes, si se autoevalúan, pudieran decirte que ahora son más maduros, bíblicamente hablando o espiritualmente hablando, que cuando empezaron su caminar con Cristo. Y eso es obvio y debería de ser así. Si no es así, es porque de seguro nunca conocieron de Cristo y estamos nada más jugando a la religiosidad. ¿Por qué? Porque al conocer a Cristo, el Espíritu Santo nos sella y viene a residir en nosotros, y Él es el que nos exhorta, nos instruye, nos redarguye y nos da la capacidad para madurar, crecer, y ya no vamos a estar bebiendo leche, sino que el Señor mismo nos prepara banquete diferente a medida que vamos creciendo. Pero en ese proceso hay una madurez que a veces no queremos pasar por ella. Y Pablo entiende muy claramente de que la iglesia tiene que crecer, tiene que crecer. Empieza con los corintios, y los corintios era la peor de las iglesias. Interesante, porque estaban todos los dones del Espíritu, estaban ahí en la iglesia. Él mismo lo dice. Es una iglesia con todos los dones. Pero era una iglesia corrupta. Pero Pablo está allí fielmente orando por ellos, intercediendo por ellos, instruyéndolos con 2 cartas. Escribió 4 cartas a los corintios, solo 2 le llegaron. Las otras 2 que se hicieron no sabemos, pero obviamente no eran inspiradas por Dios, y por eso no quedaron
en la palabra. Pero en las dos cartas que le manda los instruye y los exhorta continuamente por la forma en que ellos operaban. El contraste de la iglesia de Corintios sería la iglesia de Tesalonicenses. Una iglesia que es aprobada continuamente por Pablo y los exalta y da gracias a Dios, dice, por ustedes, y hace muchos halagos para esta iglesia. Pero aún esta iglesia, que era una de las mejores, llega a un punto en el cual no han entendido el contexto, la venida de Cristo. Ellos esperaban que Cristo regresara pronto y basado en eso empiezan a desesperarse, y Pablo escribe la primera carta a los tesalonicenses. Obviamente a continuación les manda la segunda y en ella los exhorta, pero también los halaga por su manera de ser. El problema principal acá es de que ellos están preocupados por los que murieron, están preocupados por la segunda venida y están esperando a Cristo, y se han hasta cierto punto descuidado de las normas cristianas o los principios de la vida cristiana por el enfoque a la segunda venida. Obviamente el enfoque hacia la segunda venida, toda la iglesia debería estar consciente de que regresa pronto, regresa en cualquier momento, pudiera ser hoy. Entonces obviamente deberíamos estar interesados en entender cuándo viene nuestro Señor. Pero basado en eso, Pablo escribe esta carta y es hasta cierto punto un mensaje especial para esta iglesia, pero al mismo tiempo se hace un mensaje para cada una de las iglesias que existen hoy en nuestro tiempo. Entonces es un mensaje especial para la iglesia que dice las prioridades simples de la vida. Eso es lo que quiere dejar Pablo hasta cierto punto acá. Vamos a ver una lista de cosas que él les deja, lo cuales no van a ser nuevas para nosotros. Ya en Romanos 12 él ha hecho casi exactamente la misma manera de predicar. Les deja estas instrucciones para que ellos continúen esforzándose por ser santos, que es el tema principal. Entonces vamos a ver eso. Entonces Pablo deja atrás, dice, su exposición de temas escatológicos. Como ya dije, ese es el factor principal en 1 Tesalonicenses, es decir, de que Dios viene y les habla del rapto de la iglesia, y que los que están acá, algunos de ustedes no vamos a morir. Bueno, creo que ya ustedes lo entienden, y si no, un día de esto lo vamos a ver. Pero Pablo deja atrás su exposición de temas escatológicos y comienza lo que será la última sección de su epístola, en el capítulo 5. Una especie de cajón desastre, dice, lleno de misceláneas, enseñanzas éticas y prácticas relacionadas con la vida de la fe, o la vida de fe y las relaciones fraternales. Esto es muy importante. En nuestro grupo acá, hispano, como iglesia, los problemas siempre están ahí. Si yo preguntara ahorita, ¿quién tiene una dificultad difícil ahorita con otras personas o en su misma familia? Y yo pienso que todas las manos se levantarían, porque es parte del crecimiento. Desafortunadamente el problema para nosotros no son los problemas. El problema de nosotros es no saber cómo resolver los problemas. Porque todos tenemos problemas. Hay quienes son sabios y buscan ayuda. Hay quienes son sabios y se entregan al Señor y dicen, Señor, aquí estoy, no sé qué hacer. Con humildad, en vez de orgullo, vienen y tratan de buscar ayuda. Buscan de la palabra, piden consejería. O dentro de sí mismo a veces dicen, ok, voy a dejar mi orgullo, me voy a humillar y voy a permitir poder tener la capacidad de resolver mi situación. Pero a veces el orgullo nos cega y no nos da la capacidad para poder tener la sabiduría correcta
y solucionar nuestros problemas. Entonces, problemas familiares siempre pasan, todo el tiempo, y no van a dejar de pasar. Entonces tenemos que saber como cristianos cuál es nuestro deber, o nuestras prioridades, o nuestras responsabilidades. La iglesia es vista como una familia. Esa es la forma en cómo se ve la iglesia, como una familia. Pablo vio la iglesia local como una familia. Cada miembro, dice, nació de nuevo por el Espíritu de Dios y poseía la naturaleza de Dios. Y podemos ver esto en Pedro, 1 Pedro 1:22, 2 de Pedro. Todos ellos eran parte de la familia de Dios. Todos aquellos que llegaron a formar parte de la iglesia se hicieron de la familia de Dios. Es trágico cuando los creyentes descuidan o ignoran a la iglesia local. Ninguna familia es perfecta y ninguna iglesia local es perfecta. Ya lo hemos dicho y lo entendemos, espero. Pero sin una familia que lo proteja y le provea, ¿a quién? A aquellos de la familia. Un niño, en este caso, sufriría y moriría. Si no tiene sus padres, a sus hermanos o aquello que forma el núcleo familiar, ese niño sin guía, sin disciplina, sin sabiduría, sin enseñanza, ese niño se puede morir y se va a morir. Y no necesariamente físicamente, pero espiritualmente, y no van a madurar y crecen y vamos a convertirnos en lo peor de esta sociedad. ¿Por qué? Porque la familia falló. De la misma forma, la iglesia puede tender a obrar de la misma manera, en el sentido de que a veces falla en la forma, en cómo no instruye constantemente a la iglesia. Por eso es que es bueno predicar todo el contexto de Dios. El Hijo de Dios necesita la familia de la iglesia si quiere crecer, desarrollar sus dones y servir a Dios. Eso es obvio. Por eso venimos acá. Yo espero que ese sea el concepto para ustedes. Yo, que estoy acá enfrente y yo los instruyo a ustedes, yo tengo que recibir palabra. Yo tengo que ser instruido. Yo tengo que aprender. Yo tengo que continuar creciendo. Los hermanos que van en la mañana, ellos saben de que yo estoy en el primer servicio. Para mí eso es normal, de ir y poder recibir. Yo tengo que recibir. Si yo no recibo, me siento vacío. Durante la semana, yo escucho mensajes continuamente. Y estoy leyendo las escrituras, estoy leyendo comentarios, estoy leyendo libros que me van a ayudar a poder entender un poco más en cómo poderles explicar a ustedes. Entonces yo estoy todo el tiempo tratando de crecer, de aprender. Y eso es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Obviamente venimos a Cristo, Él nos convierte, Él nos transforma, Él nos da una vida nueva, técnicamente hablando. El 2 Corintios lo dice muy claramente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Entonces, ¿deberíamos de haber dejado el pasado? Sí. Desafortunadamente, ¿lo hacemos todos? No. ¿Por qué tenemos problemas hoy? Porque todavía estamos lidiando con el pasado. Es como aquella ilustración de que las personas andan con una bolsa de cargas y que andan caminando así todos agachados por el peso, la penumbra de lo que fueron, en vez de haberlo dejado. Si venimos a Cristo y Él nos hace una persona nueva, deberíamos de haber dejado todo nuestro pasado. Pero nos cuesta y lo arrastramos hasta donde sea posible. Y ese proceso por el cual pasamos es que nos pone en situaciones en las cuales fallamos, sufrimos, peleamos y trae dolor, pena, angustia a nuestras vidas. Entonces, vamos a ver entonces de qué es lo que significa ser una familia sana. Entonces, una iglesia sana tiene que seguir ciertos pasos. ¿Cuáles son los elementos esenciales para una familia eclesiástica, feliz y próspera, en el caso de la iglesia? ¿Cómo podemos hacer que nuestras iglesias locales sean más espirituales para la gloria de Dios? En esta sesión de cierre, Pablo
va a enseñarnos ciertas cosas. Nuevamente, no que ya no lo haya hecho en Romanos o en Corintios, inclusive Pedro también lo hace. Pero veamos la perspectiva de Pablo en este caso y leamos estos versículos del 12 al 22 en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Y la palabra dice así: pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Vivid en paz los unos con los otros, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles, y seáis pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos, perdón. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Entonces leemos eso y decimos: ok, Pablo, me estás zarandeando, está bien. El problema es que leemos esto y siempre es para alguien más menos para nosotros. Siempre vemos estas exhortaciones como: oh, esa exhortación para los que no vinieron, es para ellos, ¿ok? Para los que no vinieron, por ahí voy a hablar fuerte para ellos entonces, porque siempre pensamos de la misma manera: eso no es para mí. Pero vamos a ver de que sí tiene mucho que ver con cada uno de nosotros y nos afecta a todos, incluyendo líderes. Y Pablo se pone en este caso como parte de la situación que debería de estar atenta a ser corregida si necesita corregimiento. Entonces, Dios quiere santificación colectiva en la iglesia. Eso es obvio. Porque ¿cómo la va a presentar ante su Padre? Limpia y ¿qué? Santa, pura ante Dios. Entonces, si eso es lo que Cristo va a hacer, es obvio de que la iglesia en sí colectivamente debería de ser santa. Y por lo mismo es que la palabra nos exhorta continuamente: sed santos como yo soy santos, y sed perfectos. Y bueno, tanta exhortación que hay a que hagamos lo bueno todo el tiempo. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. Y no es fácil no porque sea difícil. No es fácil porque nosotros tenemos un problema muy grande. Y el problema de nosotros es, ya les hablé de las cargas, ¿ok? Por un lado. Pero por otro lado es que no queremos estar sujetos a la voluntad del Padre. Aun cuando ya crecimos, ya nacimos de nuevo, hemos sido bautizados, estamos en la iglesia, creemos de que venir a la iglesia y ofrendar de vez en cuando y participar en algunos eventos ya nos hace santos y perfectos y ya no necesitamos nada más. Pero no es eso lo que Pablo está diciendo acá. Dios quiere santificación colectiva en la iglesia, ¿ok? Cuando venimos acá deberíamos de venir como hermanos en Cristo, amarnos, edificarnos, orar unos por los otros, demostrar el amor de Cristo y levantarnos unos a los otros, exaltarnos unos a los otros, porque es parte del convivio. La comunión cristiana debería de hacer eso. Pero ¿qué pasa? No pasa así. Por muy pequeñas que sean las iglesias o por muy grandes que sean, el problema siempre está ahí. Una iglesia pequeña tiene problemas, tal vez son pequeños, pero son problemas. Una iglesia grande va a tener problemas, pero van a ser más grandes. Y tenemos que ver la forma en cómo poder evitar eso. Entonces Pablo
¿Por qué le puse Paul? No, si todo lo estaba haciendo en español, y yo creo que la computadora me lo cambió, y a veces el español y el inglés me lo cambia la cosa. Bueno, Pablo agrupa en 3 secciones la responsabilidad congregacional. Entonces el objetivo de esta mañana es ver cuál es la responsabilidad congregacional como conjunto, pero también hay exhortaciones personales, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a ver la primera es la congregación y los líderes. ¿Cuál tiene que ser esa comunión? ¿Cómo debería de estar esa comunión entre los líderes y la congregación? Y miren cómo puse acá, la congregación, que son todos ustedes, y los líderes, ¿ok? ¿Cuántos? Plural, no es uno, ¿ok? No es uno. Muchas de las iglesias, desafortunadamente, no tienen pluralidad de ancianos. Y eso es un problema. Entremos ahí. Ok. El versículo 12. Pero, Pablo acá dice, pero os rogamos, ¿quiénes? Pablo, Timoteo, si no me equivoco estaba Lucas, no sé si Bernabé andaba por ahí, pero él tenía un grupito en el cual Pablo está con todos ellos, está orando. Tendría que ir al principio o al final de Primera Tesalonicenses, ahí debería saber. Pero él, representándolos, está diciendo como aquel que fundó la iglesia, dice, pero os rogamos, todos los ancianos, os rogamos, hermanos, ¿ok?, que reconozcáis a los, singular o plural, plural, a los que con diligencia, ¿qué es ser diligente? Disciplinados en lo que tienen que hacer, constantemente están ahí, perseveran, dándoles todo lo que ellos necesitan. Entonces, que reconozcáis a los, plural, que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Entonces, ok, aquí está hablando Pablo ya. Entonces, ¿a quién se refiere Pablo? A los ancianos que están en estas iglesias, en este caso en Tesalónica, ok. ¿Se recuerdan el trabajo que se le dio a Tito? ¿Cuál era? ¿Se han leído Tito? Tito era un discípulo de Pablo que fue instruido para ir a plantar ¿qué? Iglesia, pero más que todo ancianos. ¿Ok? Iba a tener que preparar y plantar ancianos en cada iglesia. Y no le dice un anciano, no, ancianos en las iglesias deberían de existir. El problema de nuestro tiempo es que no existen esas cosas. La mayoría de iglesias que caen en problemas graves, estoy hablando de graves problemas, no estamos hablando de divisiones pequeñas, enojos, aquí ya les dije, eso va a pasar en cada iglesia. Por muy buena o mala que sea, siempre van a haber esa clase de problemas. Pero llegan a caer en problemas grandísimos cuando en la mayoría de los casos es uno el líder. Y este líder no tiene que darle cuentas o explicaciones a nadie. Él hace lo que él quiere, él hace lo que él piensa, él hace lo que cree él que es conveniente. Y no estoy hablando en el mal sentido de la palabra, en el sentido de que, ok, si él es el único, obviamente él tiene que dirigir y hacer las cosas que necesita hacer. El problema es de que no tiene a quién ir, no tiene con quién contar, no tiene a quién decirle sus situaciones, sus problemas. Mira, fíjate que ahora me dieron $1 millón acá y no sé qué hacer con él. Vamos a suponer que esa ilustración, que es un poco ilógica, fuera verdadera, y solo es un líder. ¿Ok? Él es el tesorero, él es el pastor, él es el que limpia los baños, él hace todo, él es el diácono, no hay nadie más. De repente le llega una ofrenda de $1 millón.
¿A quién le voy a contar? ¿Y qué va a hacer con esa tentación? Entonces, estas situaciones ponen en peligro al liderazgo. ¿Sí me entienden? Porque no hay una pluralidad de ancianos. Pablo está reconociendo y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y dirigen y instruyen. ¿Ok? Trabajar, dirigir e instruir son cosas diferentes. No va a ser uno solo. El que trabaja puede ser el diácono que cuida, que protege, que arregla, que se encarga de orar por otros. El que dirige es aquel maestro que tal vez tiene clases bíblicas. El que instruye puede ser el pastor que está domingo tras domingo predicando, pero hay varios en una iglesia. Entonces, Pablo les dice: quiero que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Entonces, eran varios. Nuevamente, el problema de nuestro tiempo presente, típicamente en las iglesias hispanas sobre todo, el pastor es el rey. Ahí su palabra es la que vale, nadie más puede opinar, nadie puede decir nada, y él hace lo que él puede, lo que él quiere. Ahora, déjenme darles dos explicaciones sobre eso. En la mayoría de los casos, cuando digo el pastor hace lo que lo quiere, no estoy hablando necesariamente solo en hacer lo malo, porque hay muchas iglesias pequeñitas tal vez que han sido fundadas por una persona que de repente él sintió en su corazón que quería poner una iglesia en su casa, y esa idea se le multiplicó. De repente ya no es su casa, ahora es en un salón, ahora tiene que estar pagando la renta, y el deseo genuino, tal vez con humildad y con un buen deseo de corazón, él quería servirle al Señor y empezó esta obra. Y esa obra empieza a crecer, pero no tiene quien lo instruya, nunca fue a un seminario, no tiene las herramientas necesarias, digamos. Entonces él va haciendo lo que puede. Y aún cuando empezó genuinamente y con humildad y con el deseo de servirle al Señor, tal vez pudiéramos decirle de que, ok, está haciendo lo bueno, pero si nadie lo está apoyando y si nadie lo llamó a ese ministerio, o cómo sabemos de que en realidad Dios puso el deseo de que este Señor plantara esta iglesia ahí. Entonces, de esas situaciones hay muchas en la iglesia evangélica. Ese es el lado, digamos, ¿cómo le pudiera llamar? El lado genuino e ingenuo de un liderazgo. ¿Ok? Genuino e ingenuo porque no sabe a lo que se metió. Y como no tiene ayuda, entonces ahora el problema es que esta idea que nació y que creció, ahora puede ser el problema más grande para esta persona, porque no tiene la preparación necesaria y pudiera cometer errores. Entonces, ese es un lado. El otro lado es de que en muchas iglesias todos quieren ser pastores y cada quien está peleando con el otro, y por eso es que hay divisiones en las iglesias, y estas personas se dejan una y se van a otra y forman su propia iglesia, y esta iglesia crece, pero ya no porque Dios esté detrás de ella, sino porque el hombre está detrás de este movimiento. Si ustedes ven, las iglesias más grandes son las iglesias más con doctrinas peores que hay en la iglesia cristiana. Las iglesias más sanas son las que menos gente a veces tienen. Y no estoy refiriéndonos a nosotros acá en ese sentido para que ustedes digan, el pastor lo dice porque nosotros somos pocos. No, pero es hasta cierto punto una forma de verla. Entonces tenemos que tener cuidado en entender cuál es nuestra relación, en el caso de ustedes, con sus líderes.
cuántos líderes, si hay un líder o hay más de uno, porque es bueno tener más. Entonces Pablo les está indicando que deberían de haber más de uno. Estos son los que trabajan, los que dirigen, los que instruyen. Y los continúa exhortando y le dice que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. ¿A quiénes? A los líderes. Okay. Yo dije, voy a predicar estos versículos, no por mí, yo no quería predicar, inclusive quería dejar esto afuera, dije yo, no solo me voy a enfocar en la congregación mejor, pero está ahí, es parte de eso, y dije, bueno, hay que dejarlo. Entonces que los tengáis en muy alta estima con amor, ¿ok? La pregunta para ustedes es, ¿ustedes estiman a los pastores, a los líderes? Y no levanten la mano ni me digan, sí, porque estoy acá yo, no lo hagan por eso, ¿no? Pero en realidad, ¿ustedes piensan en sus pastores? ¿Piensan en el trabajo que hace un pastor? ¿Piensan en las situaciones en las que se encuentra? Porque estar preocupado por una familia que se va, por una que vino y que ya no volvió a regresar y estamos ahí pendientes todo el tiempo. Pensando en los enfermos. Y en el caso de un pastor singular en una iglesia, se le hace más difícil todavía, porque son menos las posibilidades que va a tener para hacer todos los ministerios que requiere una iglesia. Entonces, por lo mismo, es bueno siempre tener una pluralidad de ancianos. ¿Okay? En el caso mío acá, yo pienso de que como congregación hispana, obviamente yo soy el líder, no porque no pudieran haber más, sino porque a veces así se dan las situaciones. Pero la ventaja es de que nosotros estamos siendo gobernados por toda la iglesia en sí. O sea, yo soy parte de la iglesia americana o de toda Faith Community Church, porque nosotros no somos parte de la iglesia, sino que somos Faith Community Church. ¿Sí me entienden? Todos somos Faith Community Church acá. Entonces yo estoy en Faith, y como estoy en Faith, trabajo. Este es uno de los ministerios. Esta iglesia hispana es parte de lo que yo hago, ¿no? Y lo que trabajo. La ventaja mía es de que yo siempre estoy orando con los demás ancianos, primeramente porque soy anciano de la iglesia también, soy pastor de la iglesia. Entonces, como anciano y como pastor siempre estamos orando por ustedes, orando por los enfermos, o viendo las necesidades, viendo presupuesto, viendo qué es lo que se puede hacer o qué no se puede hacer en la iglesia. Entonces, eso nos ayuda a que todos estemos ahí en conjunto, trabajando por una misma meta. ¿Cuál es? Honrar y glorificar a Dios. Aún con las entradas siempre se las ponemos ante el Señor para que Él haga lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Entonces Pablo está instruyendo a esta iglesia a que tengáis por muy alta estima, con amor, a aquellos líderes en cargo de la iglesia. Mucha gente viene a la iglesia y a veces, en vez de venir y darle amor al pastor, traen dolores de cabeza al pastor. Y a veces uno se queda, ¿qué merezco yo por estar recibiendo esta clase de gente acá? Digo, a veces, no estoy hablando de nadie en particular, ahora son los que no vinieron. Pero a veces digo yo, increíble las situaciones que pasan a veces. Y ustedes que están acá también, ¿ok? Ustedes que están acá, muchos de ustedes tienen problemas grandes y a veces yo quisiera saber a veces qué es lo que pasa por la mente de ustedes, porque vienen acá con problemas grandes, lo cual eso es correcto, porque este es un hospital de enfermos. Aquí venimos a ser sanados, ¿ok? No en el sentido físico como lo ven los de la salud y la prosperidad, pero espiritualmente venimos a ser sanados. El Señor a través de su palabra del Espíritu está orando en las iglesias y siempre lo hace. El problema es que a veces los pastores nos quedamos a veces, ¿qué le pasa a Urano? ¿Qué le pasa a Sutano? Porque nunca nos dicen nada. Hasta cuando ya están listos para firmar el divorcio, entonces sí, la desesperación entra y le llaman al pastor, fíjese que esto. Digo yo, ¿a dónde estaba que lo estimen con amor y que deberían de estarle
comunicando y aprendiendo de él, y que sea el amigo, el líder que nos está dando las instrucciones necesarias para hacer las cosas mejor. Cuando no tenemos ese amor por los líderes, no va a haber esa relación, no va a haber esa confianza. Como no hay esa confianza, al mismo tiempo no hay esa ayuda. Si no hay ayuda, quienes sufren desafortunadamente son ustedes y la iglesia. ¿Sí me entienden? Los ancianos, en 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien se han considerado dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Eso es obvio, Pablo lo enseña, es palabra de Dios obviamente, pero a veces no somos así y no operamos, no tratamos a los líderes como se lo merecen ellos. 1 Corintios 16:16, que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. Entonces, que ustedes se sometan a los líderes en toda forma posible. ¿Okay? Ahora, yo he sido bendecido grandemente aquí en esta iglesia. Yo quiero que ustedes lo entiendan, ¿okay? Porque aún cuando estoy hablando sobre la congregación, pero yo acá en este grupo de ustedes que son y que han venido y se han ido personas, yo he sido bendecido grandísimamente. Y si pudiera dar testimonio de todas las familias en la forma en cómo me han bendecido, no termino ahora y ya no voy a hacer el mensaje, pero lo quisiera hacer a veces, porque muchos de ustedes han dado no solamente su amor a mi familia, a mí, a mi familia, pero me han ayudado económicamente, me han dado cosas que yo a veces me quedo, wow, yo no esperaba, y porque tampoco pido, pero aunque haya necesidad, nunca he andado pidiendo. Pero cuando ustedes de su corazón salen y son bondadosos, yo me quedo a veces bien así como una persona agradecida, sinceramente. Pero a veces me hace falta palabras a veces para poderlo decir. Y muchos de ustedes a veces ni les he dicho, no les he dado las gracias correctamente como debería. Pero sí quiero hacerles saber de que ustedes son una iglesia dadivosa, bondadosa. Y es obvio, no todos son así, pero en la mayoría de los casos yo estoy feliz con cada uno de ustedes, no por lo que me dan, sino porque es lo que Dios me ha dado a mí, que son ustedes, y estoy acá para servirles y hacerlo mejor. Pero al mismo tiempo los exhorto a que crezcamos y sepamos apreciar a los líderes. Y no estoy hablando de líderes, no estoy hablando solo de mi persona, porque eso tiene que ver con las familias también, los padres en este caso, los hijos a los padres, y así sucesivamente. Hebreos 3:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Okay? Entonces, si yo viniera acá y me estoy quejando de ustedes, eso ya no es bueno, es lo que dice la palabra. Entonces, permitirles, dice, que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Okay. Ahora, déjenme decirles el sentir mío y por qué puedo decirles de que yo lo hago con gozo lo que yo hago. Por ejemplo, ayer eran como las 2:30 de la mañana, yo todavía estaba despierto. Y mi esposa siempre me pregunta: ¿a qué hora te vas a ir a dormir? No sé, porque no lo sé. Y ustedes pudieron pensar de que, bueno, desvelarse el sábado, y ¿por qué no? Pastor, usted no la piensa bien de seguro. ¿Por qué no empieza desde el lunes? Yo me quisiera sentar con usted y explicarle cómo debería hacer esto. Como que usted no lo ha agarrado todavía, después de 14 años todavía no sabe cómo hacer esto. El problema es que ustedes no están en mis zapatos y no saben lo que pasa. Y en inglés hay una frase que se dice crunch time. Cuando es crunch time, nos llega es de que toda esa presión se viene y hay que salir adelante, ¿no? Entonces, cada domingo para mí es un reto, cada domingo para mí es una responsabilidad bien grande. Cada domingo yo tengo que estar meditando, orando y predicándome a mí mismo qué pudiéramos traer, qué pudiéramos enseñar. No es un trabajo fácil. Ustedes vienen el domingo, reciben una hora de enseñanza que me costó 3-4 días a mí prepararlo, y salen de ustedes acá, se les queda el 5% y el martes ya no se acuerdan de nada.
Y yo preocupado por venir a traerles lo mejor acá. Pero ese es el trabajo de un pastor. No me estoy quejando, quiero que lo entiendan. Cuando estoy a las 2 de la mañana un sábado, yo estoy lo más tranquilo posible. Sí me estoy cabeceando de vez en cuando, pero sé por qué lo hago. Primeramente porque lo quiero hacer, me gusta hacerlo, y ese es el llamado, y eso cuesta, es un sacrificio, pero se hace. Pablo, obviamente no voy a comparar con Pablo, pero miren a Pablo, sufría él todas las peores aflicciones del mundo, Pablo las agarró todas. Y este hombre nunca cesaba de orar por la iglesia, siempre estaba ahí pendiente de las necesidades de los demás. Entonces, ese es el corazón que debería de tener un pastor, un líder en cada iglesia. Según de Tesalonicenses 3:7 dice, pues vosotros mismos, a la iglesia dice, sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo, Pablo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. En pocas palabras, todo lo que hacían, lo hacían correctamente. Mi deber y mi tarea más grande es eso, hacer las cosas bien delante de ustedes, con ustedes y para ustedes. Ese es mi trabajo más grande. ¿Y voy a fallar? Sí. Sí. ¿He fallado? Sí. Pero no intencionalmente. Si he fallado es porque a veces no somos tan sabios como parecemos. Y nunca he hecho algo intencionalmente, y sé que eso es bueno. Efesios 4:11-16 dice, y él dio a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Entonces, Pablo está explicando aquí en Efesios, por estas razones fueron dados los profetas, evangelistas, apóstoles y maestros, pastores y maestros. ¿Cuál era el propósito? De capacitar a los santos. Ese es el trabajo de los líderes, capacitar a los santos. ¿En qué forma? Obviamente utilizando las escrituras. Una vez escuché a MacArthur dice, cuando uno se prepara para predicar, obviamente Dios usa al hombre. Y obviamente no voy a venir acá a leer versículo por versículo hasta leer los últimos versículos sin dar nada de mi propia persona. Es imposible. Si yo me sentara o me parara y hiciera eso, no estuviera a la mitad de ustedes. Aún haciendo lo que hago, se duermen. Y ya si no lo hiciera, si lo hiciera diferente, toda la iglesia estuviera dormida. Entonces el punto es de que el objetivo es capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y la pregunta sería, ¿ya tengo yo el conocimiento pleno del Hijo de Dios? ¿Ya lo entiendo completamente? ¿Ya sé? ¿Ya conozco la kenosis? ¿Qué es la kenosis? La idea de que Jesucristo se hizo hombre y dejó todo. ¿Ya entiendo ese concepto teológico? ¿Lo entiendo yo? No, la mayoría de nosotros no entendemos ni la mitad. Entonces el objetivo es edificarnos unos a los otros, pero mi tarea más grande es edificarlos a ustedes. Capacitar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Marcos 10:42-45 dice lo siguiente, y llamándolos junto a sí, Jesús les dijo,
¿Sabéis que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no es así, en la iglesia, sino que cualquiera de vosotros que desee llegar a ser grande será vuestro servidor. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? A veces se reconoce a aquel líder desde sus pequeños pasos en el cristianismo. Por ejemplo, hay convivios acá. De vez en cuando tenemos un desayuno, un almuerzo, lo que fuese. La pregunta sería para los hombres acá, ¿por qué es que no tenemos más líderes acá? Hombres. Porque ustedes no toman la iniciativa. Ahora, mi esposa está un poco malita, no pudo venir. Ella es la que prepara la música, ella es la que está ahí con la computadora. O si Chris está, ella le permite y le deja que Chris lo haga porque él maneja el sonido. Pero cuando mi esposa no viene y no viene Chris, no hay nadie que lo haga. ¿Por qué? Porque nadie nunca ha levantado la mano para decirme, pastor, ¿le puedo ayudar en eso? Y no es que sean cosas imposibles de hacer, son cosas sencillas a veces, pero que tienen que darme el tiempo. No me vayan a decir a última hora, me hubiera dicho, yo lo hubiera ayudado. Tengo que entrenarlos. Y no voy a poner a cualquiera. Y habieron muchos ahora en la mañana, pero no puedo poner a cualquiera ahí. ¿Sí me entienden? No porque sea difícil, sino porque no me han dado el tiempo, no han levantado la mano, no me han dicho, aquí estoy. Como les digo, entonces a veces no tenemos líderes, no porque no hayan personales o personas capacitadas, sino porque ustedes no han dado ese paso de liderazgo para poder decir, puedo contar con fulano, puedo contar con fulano. A veces las cosas mínimas nos damos a demostrar, ¿no? A veces le estaba diciendo de los convivios a veces que tenemos. A veces yo me fijo, estoy comiendo y ahí andan todos. Las hermanitas son las que se levantan a veces a tirar el plato a la basura. Yo ahí ando recogiendo platos por todas las mesas. Eso es lo que soy yo, a mí. Y no lo hago porque, para que vean de que el pastor lo hace. No, esa es mi persona, mi personalidad así es. Yo lo hago aquí como lo hago en cualquier otro lugar. Pero el punto es, si no lo hacemos en un convivio como ese, ¿cómo pudiera decir yo, bueno, voy a agarrar a Julano? Pero pues si nunca lo he visto que se levanta de su silla, nunca lo he visto que dice nada. Y muchos de ustedes a veces tienen el conocimiento bíblico, pudieran estar aquí orando, pudieran estar acá de vez en cuando predicando tal vez, y si no lo hacen, no es porque necesariamente no se les dé la oportunidad, sino porque tienen que poner de su parte y darse a conocer lo que Dios está haciendo en sus vidas. Por ejemplo, nosotros cuando en la iglesia, digo acá en la iglesia, cuando tenemos ancianos que están pasando por un periodo de prueba para ser ancianos, nosotros nunca buscamos personas que sean ancianos acá. Porque 1 Timoteo 3, donde están del 1 al 7, están todos los requisitos de un anciano, de un pastor, de un presbítero. Dice que buena cosa es desear. ¿Ok? Entonces, yo no quiero poner ese deseo en el corazón de cada uno de ustedes, porque tal vez ustedes no lo tienen. Si ustedes no lo tienen, yo no se los debería de dar. ¿Sí me entienden? Entonces, un anciano genuino va a ser aquel que tiene el deseo de servir y el deseo de poder pasar por el proceso y hacer lo que tienen que hacer. Pero tiene que salir de ellos y para poderlos llevar por el proceso, ¿no? Si no levantan la mano, es muy difícil. Entonces Pablo dice que y cualquiera de vosotros que desee ser el primero será siervo de todos. Esa era la idea que estaba dejándoles anteriormente.
sino para servir y para dar su vida en rescate. Porque ni aun el Hijo del Hombre, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y es el ejemplo que tenemos con Cristo, ¿no? Tengo 10 minutos y quería tal vez dejarlo ahí. Puedo hacer uno más, pero Dios quiere la santificación colectiva en la iglesia. Pablo agrupa 3 secciones: la responsabilidad congregacional, la congregación y los líderes. En pocas palabras, para sellar este punto, es de que tanto la congregación como los líderes deben de apoyarse unos a los otros. Eso lo dice en el versículo 13, al final de eso. Y voy a leerlo ahorita que lleguemos al otro punto. El otro es la congregación y los actos de amor. ¿Cuáles son los actos de amor? Este es un concepto que tal vez no todos ustedes lo conocen. Hay un libro que se escribió en el cual habla de la forma en cómo nosotros nos expresamos los unos a los otros y los 5 lenguajes del amor. ¿Sí se recuerdan? Ok, entonces el acto de amor es uno, o el acto de servicio es otro, ok, pero los actos de amor pudieran, aquí un poco más amplio, lo vamos a ver de esta manera, ¿no? Pero es lo que uno hace por los demás. Entonces, la congregación y los actos de amor. Miremos lo que dice al final del versículo 13, es lo que les decía. Dice, vivid en paz los unos con los otros. Entonces, esto quedó pendiente en los primeros 2 versículos. Entonces, vivid en paz los unos con los otros. ¿Ok? Ya allí entramos en problemas con cada uno de ustedes acá. ¿Por qué? Porque nos cuesta vivir en paz. Como pareja estamos ahí, como decía mi mamá, como gatos y perros ahí peleando todo el tiempo, ¿no? Y no debería de ser así, deberíamos vivir en paz los unos con los otros. Cristo vino a traer esa paz que nosotros necesitábamos. Éramos enemigos de Dios y Él nos trajo esa paz, pero esa paz la trajo para que también nosotros podamos vivir en paz los unos con los otros. Pero no lo hacemos, nos cuesta mucho. Y muchos de ustedes acá prefieren llegar a una situación tan extrema en vez de dejar el orgullo y buscar la humildad y someterse unos a los otros. No lo hacen, aun cuando escuchan palabra. Y digo yo, ¿por qué no? Porque el orgullo es más grande. Y en la mayoría de los casos son los cristianos carnales los que caen en este error. El cristiano carnal que ya es salvo, pero que la carne lo domina, la carne lo maneja, y la carne es lo que lo guía a tomar decisiones basadas en su carne y no en el espíritu. Y por lo mismo nunca tienen paz. Entonces, pero esta es una de las cosas que Pablo está dejando. Vivid en paz los unos con los otros, a la congregación. También se aplica a los líderes. Obviamente, si tenemos líderes, los líderes deberían de tener una armonía correcta acá. Y en la mayoría de los casos se da. Yo he sido testimonio de eso. Tengo desde 1999 estoy en esta iglesia y raramente he visto discordias en el liderazgo acá. Raramente, las que han habido han sido mínimas y rápidamente hay paz, reconciliación. Y tal vez por eso es que la iglesia es lo que es. No por nosotros, sino por lo que Cristo está haciendo en cada uno de nosotros. Pero la paz es obvia que es muy, pero muy importante, debería de estar allí. Y los exhortamos, dice y continúa, hermanos, a la iglesia nuevamente les está hablando, pluralmente está hablando Pablo también como parte de los ancianos que están trabajando con él. Y les dice, a que amonestéis a los indisciplinados. Ok, primeramente, amonestar a los indisciplinados.
¿Saben cuál es el problema de los indisciplinados? Que no quieren ser disciplinados. Por un lado. Por otro lado, existe el hecho de que hay hermanos que le tienen miedo al indisciplinado. No, yo con ese hermano ni me meto. ¿Por qué? Si eres hermano en Cristo y se nos ha dado la capacidad para exhortarlos también, unos a los otros. No, pastor, pero ese es su trabajo. Para eso le pagan a usted. Oh, de veras, para eso le pagan. Es parte de cada uno de nosotros. Pablo no le está diciendo que los líderes van a hacer esto. ¿Para quién es este mensaje ahorita? La congregación. Dice, y os exhortamos, hermanos, a ustedes, a que amonestéis a los indisciplinados. ¿Qué clase de disciplina, pastor? ¿Todas o algunas sí y otras no? Obviamente, de que es toda indisciplina, tiene que ser corregida, amonestada. Y si no, hace como unas 2 o 3 semanas, estaba listo para traer un mensaje de disciplina. Y iba a predicar en Mateo 18. Y se iba a hacer público todo. ¿Por qué? Porque no me dejaron otra alternativa. ¿Qué pasó? Dios obró en la vida de estas personas. Gloria a Dios. Ahora ya no les tengo que decir nada. Porque ya se solucionó, ya no hay razón. Pero el punto es, ese es parte del trabajo de una iglesia. Amonestar a los indisciplinados. También dice, a que amonestéis a los disciplinados, a que animéis a los desalentados. ¿Hay desalentados acá? Deberían de haber. Sí hay desalentados acá. Muchos de ustedes están pensando en tirar la toalla desde mucho tiempo. ¿En qué forma en la toalla? Ya sea en su matrimonio, con su familia, inclusive con la iglesia, con las relaciones que tienen, en el trabajo. Muchos de ustedes pueden estar pasando por esas cosas. Entonces, ¿qué dice Pablo? Los exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los disciplinados, animéis a los desalentados, porque ¿qué necesita un desalentado? Que se le anime. ¿Y cómo se le podemos animar? ¿Con la palabra? ¿O con nuestro amor? Animáis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. ¿Ok? Sostener a los débiles. ¿Hay débiles acá? No, levanten la mano, por favor. ¿Ok? Obviamente que sí, ya sea físicamente, espiritualmente, mentalmente, de todas las áreas hay gente débil. Todo el tiempo lo ha habido, todo el tiempo va a haber. La iglesia no es diferente del mundo. Todo lo que hay en el mundo está acá. Entonces tenemos que entender lo que Pablo está diciendo. Los exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y que seas paciente. Wow. Hay situaciones que me quedo yo a veces. Como forma de ilustración, no como un ejemplo, pero ya lo he oído muchas veces, que la hermanita me vio mal y ya no le hablo. O que dijo algo que me lo dijo a mí, estaba platicando con aquella, pero yo oí que me lo dijo a mí. Y aseguran, pues. O el hombre que está platicando con su esposa y dijo lo incorrecto y se queda, ¿pero qué dije? Es cositas que pasan continuamente y que van a pasar, y es allí donde la paciencia del hombre tiene que operar, y de todos nosotros. Entonces, para que podamos sostener a los débiles y ser pacientes, no es fácil, es difícil. ¿Ok?
Sed pacientes con todos. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. ¿Estamos operando de esa manera a veces? Es que en el Viejo Testamento hay así, que ojo por ojo, diente por diente, así es que yo le quiebro 3, si él me quiebra 1. Y eso no es, eso ya quedó atrás. Ninguno devuelva a otro mal por mal. Por eso hay guerras, y Santiago habla muy claramente de eso. Que no seamos de doble ánimo, que cuidemos la lengua, nos dice. Y Pablo obviamente está una forma general está diciendo todo eso. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno. Procurad lo bueno. ¿Están haciendo lo bueno ustedes? Y a veces decimos, no, que si no hacemos, escuchen lo que les voy a decir, si no hacemos lo bueno con el hermano que veo, con la hermana que veo acá, y que los veo los domingos, los martes o lo que sea, si no hago lo bueno con ellos que los puedo ver, ¿ustedes creen que de esa forma, operando de esa manera, vamos a hacer lo bueno con Dios? ¿Que no lo vemos? Y la respuesta es no. Entonces mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno. Si ustedes están acá ahora y en su mente están maquilando cosas que van en contra de Dios y en contra de su vecino, de su familia, de quien sea en la familia de ustedes, están mal y necesitan ser amonestados. El problema es que, como le repetía, el problema de los líderes a veces es de que si la gente no dice nada y si el pastor no sabe nada, ¿cómo puede amonestar a la persona? Pero si ustedes saben algo, Pablo les está hablando a ustedes que se amonesten unos a los otros. A ustedes les está diciendo Pablo. Pablo no les está diciendo a los líderes que hagan esto, ¿ok? Quiero que entiendan. Esto es para la iglesia. Ustedes amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes los unos con los otros. Y nunca hagan lo bueno y no hagan lo malo. Pablo está dirigiéndose a los hermanos. Yo soy hermano, sí, yo soy hermano también, pero está hablando en la congregación en sí. Entonces, procurad siempre lo bueno. Si bien es cierto que la congregación tiene deberes que cumplir para con los ancianos por causa de su obra, y ya lo hablamos, lo primero, ¿no? Que dijimos que tenemos que honrarlos y todo. También es cierto que la congregación tiene deberes para con todos, unos con nosotros, y esta es la santificación plural de la iglesia. Entonces, ¿qué debo hacer con mis hermanos en Cristo? Ya te lo dije, lo acabamos de ver. Amonestar a los desordenados, alentar a los desanimados, apoyar a los débiles, tener paciencia con todos. Pero no quiero, entonces antes de la iglesia. Porque eso es lo que se le pide a los hermanos en la iglesia. Y a veces solucionamos estos problemas, ¿saben cómo? Me voy de esta iglesia a la otra, ya nadie me conoce. Y digo yo, ¿esa es tu solución? Obviamente que no. Entonces, esta es la tarea que tenemos en nuestras manos. No es fácil, es difícil, pero es lo que Dios quiere que hagamos, que nos santifiquemos unos a los otros. Romanos 12, 17 y 18 dice: nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible en cuanto de vosotros depende, estad en paz con todos los hombres. 1 Pedro 1:3-9, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fuiste llamado con el propósito de heredar bendición. Imagínense salir de una iglesia porque prefiero maldecir a mi vecino, a mi familia,
en vez de hacer lo bueno. Romanos 15:1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora está hablando de los líderes. Obviamente para todo esto, si no hay amor, no sé qué más decirles. Si no hemos entendido el sacrificio de Cristo, que es lo que desarrolla ese amor divino, ese amor espiritual, ese amor de hijo a padre, o ese amor de un esclavo a su ser, a mi Señor, perdón. Si no entendemos lo que Cristo hizo por mi vida y no lo amo de la manera que lo debería de amar, obviamente vamos a fracasar y no vamos a hacer las cosas correctamente. Por eso 1 Corintios 13:14 habla del amor y dice: el amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande en el amor? La última palabra, la arrogancia. Eso es lo que causa más daño que cualquier otra cosa. Yo soy más que tú, y yo soy mejor que tú, y yo quiero y tú no quieres, y yo voy a agarrar esto y lo que tú quieres. Entonces la arrogancia del hombre es increíble y es lo que lo mata. Entonces Gálatas 6 dice: así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de familia de la fe. Eso es lo que nos pide Pablo a hacer. ¿Y cuáles son esos deberes que deberíamos de hacer? Aquí están, ya lo vimos y ahí se los voy a dejar, y ese es el final. Deberes para con todos: tener paz entre vosotros. Ya lo vimos. Capítulo 5:13. Amonestad ¿a quiénes? A los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Los desordenados, los haraganes, los que no quieren, los indisciplinados son los mismos. Un disciplinado es ocioso y haragán. Entonces, amonestad a estas personas. Y estos son los deberes de todos. Alentad a los de poco ánimo. Este es en otro lenguaje, por eso se lo dejé así. Alentad a los de poco ánimo. Sostener a los débiles. Sed pacientes para con todos. No paguéis a otro mal por mal. Seguid lo bueno para con todos. Esos son los deberes de la iglesia. Y eso nos lleva a una santidad global. Y si todas las iglesias hicieran esto, o todas las personas que vienen a las iglesias, todos nosotros hiciéramos esto, las iglesias fueran diferentes. El mundo ve a las iglesias ahora y dice: hay muchos hipócritas ahí. Y hasta cierto punto es cierto. Pero la respuesta correcta es: hey, vente, que hay más espacio para uno más, no te preocupes, vente para acá. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hemos dado hasta cierto punto un mal testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y el problema más grande es que caminamos abriendo nuestra boca diciendo que somos cristianos cuando tenemos dificultades como esta que no las hemos solucionado todavía. Perfección, ninguno de ustedes la va a lograr acá. Ni yo, ¿ok? Pero deberíamos de perseverar en la palabra, someternos a la voluntad del Padre, porque cuando estamos sometidos a la voluntad del Padre, vamos a hacer lo correcto delante de Él. Cuando hacemos lo que me da la gana, estamos siendo guiados por la carne, y la carne no nos va a llevar a ningún buen lugar. Bueno, entonces vamos a dejarlo ahí y vamos a predicar el resto la próxima semana. Entonces la pregunta del día es: ¿cómo nos evaluamos a la luz de estos principios? ¿A dónde quedo yo? ¿Qué necesito mejorar? ¿Qué debería de hacer para vivir una vida más sometida al Padre? No al pastor, no a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi hermano, porque ¿saben qué? A ellos les vamos a fallar continuamente. Pero si yo empiezo con mi Padre, con mi Salvador, y le voy a ser fiel a Él, todo lo demás va a ser mucho más fácil. Entonces, ¿cómo nos evaluamos a la luz de estos principios? Espero de que podamos estar meditando y reconocer de que podemos mejorar, podemos vivir en paz los unos con los otros, podemos ser más amorosos, podemos cuidar a los débiles, alentar a los desalentados. Y sí, ¿por qué no? Amonestar a los
ociosos e indisciplinados. Es parte de la iglesia, es lo que deberíamos de hacer. Esto no es nada nuevo, ya lo sabemos. El problema es que a veces no hemos visto un ejemplo bíblico y por eso no tememos. Y a veces quisiera tener la oportunidad de poderles decir, hey, miren, esto pasó y estamos exponiéndolo ante ustedes. ¿A cuántos de ustedes les gustaría que yo viniera acá un día? Sí, vamos a estar hablando por fulano de tal porque anda en pecado. ¿Cuántos quisieron eso? Amén, sí. No, yo estoy de acuerdo con la hermana. Para mí sería bueno. ¿Saben por qué? Porque eso despertaría a muchos de ustedes que están dormidos todavía. Porque no me gustaría tampoco tener una reputación de que, ahí nunca disciplinan a nadie. Pues a esa iglesia voy a ir, ahí me conviene. No es así, ni debería de ser así. Bueno, vamos a dejar a mitad para la próxima semana. Vamos a orar ahí donde estamos. Señor, te damos las gracias por el tiempo que permites que podamos, Señor, escudriñar las Escrituras y poder extraer lo que es posible con el tiempo que se nos da, Señor. Gracias por mis hermanos que están acá presentes, Señor, y gracias porque han estado atentos. Y, Señor, yo te pido de que la palabra haya hecho mella donde tiene que hacer. Y si acá en esta mañana, Señor, hay personas de que están pasando por situaciones penosas, difíciles, pecaminosas, Padre, yo te pido de que el Espíritu Santo esté orando en ellos y que tu palabra, Señor, pueda haber penetrado hasta lo más profundo de su ser y que haya como ese catalítico que cambia las cosas, Señor, cambiado su manera de pensar, su manera de ser, su manera de amar, y que puedan, Señor, dar un ejemplo de lo que la humildad puede lograr. Que podamos tener la capacidad de pedir perdón porque hemos fallado y de amendar la vida desastrosa en la que vivimos. Padre, no es fácil, tú nunca dijiste que iba a ser fácil, pero es lo que tu voluntad desea en la vida de cada uno de nosotros, que seamos perfectos así como tú eres perfecto. Señor, gracias porque nos hablas, nos redarguyes, nos instruyes, nos exhortas, pero que esa exhortación no quede en vano, que caiga en tierra fértil y que podamos dar el resultado correcto. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.